Ya está. Bueno, buenísimo. Entonces, les decía, esta presentación, este diálogo, esta conversación, digamos, encuentro, se llama Cómo hacer cosas. Tiene que ver con que, como saben, voy a dar un taller de hacer y esto es como una presentación preliminar, un prolegómeno, para que los que se interesan vean si les copa o no la onda y si les dan ganas de hacerlo. Y para los que no se interesan hacer un taller porque no tienen el tiempo o la plata o el deseo completo, igual puedan encontrar cosas de utilidad, que espero que sea así. Entonces les voy a, como introducción, les voy a contar que en parte podemos decir que en esta... Ahí hay alguien que tengo que mutear. Disculpen que los mutee, pero después los desmuteo cuando quieran hablar. Estaba diciendo, ¿cómo te para? Estoy muy hincha pelota. ¿Cómo te hago co-host, Esteban? Botón No, de no la te puedo. derecha. Sí, No, podés. no me da la opción. Me dice make Co-anfitrión. host. Y no te dice co-host. No, no me dice Tiene que co-host. aparecer Se ve que el mío es menos indecente que el tuyo. Bueno, no importa. Entonces Bueno, seguimos así. perdón. Vamos a agarrar ritmo porque si no, no va. En parte el título de este encuentro, Cómo hacer cosas, sugiere la idea de que yo sé cómo hacer cosas y que la tengo re clara. Y la verdad, por supuesto, es que no es tan así. Lo que sí les puedo contar que me pasa es que me gusta el hacer en un sentido muy amplio. Me gusta la gente que hace cosas. Yo traté siempre de hacer cosas y me gusta con mis amigos y la gente que me rodea hablar de hacer cosas. Y vale el criterio amplio que está sugerido por la palabra cosas, porque me interesan proyectos de muy variado tipo. Lo que me interesa y lo que me gusta es que uno se sumerja, se entregue, se meta, se dedique a un proyecto. Entonces, las cosas que vamos a pensar y las cosas que intento decir valen para proyectos de tipo artístico, sobre todo en relación con la escritura, que es lo que yo soy escritor, proyectos de tipo artístico, escritura, artes plásticas, lo que sea, lo que uno quiera hacer. Proyectos de tipo comercial, sea porque uno está dentro de una organización y hace un trabajo específico, o sea porque uno quiere generar su propio emprendimiento y tenerlo como trabajo. Se trate del proyecto que sea este taller, el taller o la presentación esta también podría llamarse Cómo hacer proyectos. Y lo otro que creo que habría que aclarar es desde qué punto de vista estoy hablando cuando propongo esto, porque mi formación es filosófica, soy un pensador, no me interesa mucho la filosofía, me interesa el pensamiento. Y en realidad la temática de la realización de proyectos parece tener dueño, que es la literatura de empresa, la literatura de emprendedurismo. Lo que pasa es que ese terreno se vuelve amplio y empezamos a captar otras cosas interesantes, como por ejemplo este libro, Do the Work, de Pressfield, que es uno de los libros que utilizamos en el taller, del cual ya voy a hablar, que tiene mucho que ver con este libro de Tom Peters, El Proyecto 50, que sí es un libro de empresa, pero que también vale para gente que quiera hacer proyectos de otro tipo. Empieza a difuminarse, también podemos poner en el horizonte al libro de Julia Cameron, El Camino del Artista, o algunos otros en donde ella se dedica más específicamente a los proyectos de escritura. Hay muchas maneras en las que las personas pensamos nuestro hacer y tratamos de encontrar trucos, enfoques, actitudes que nos permitan hacer las cosas que queremos. En relación con esto, yo les voy a ofrecer una serie de comentarios y después los vamos a ir comentando a su vez en la interacción entre nosotros. Tengo acá anotadas unas cuantas cosas para decirles. Acá encontré el documento. Muy bien. Un segundito. Cuando yo pensaba en cómo introducir este tema, también pensaba en que esto anda solo para mí. A mí me sale fácil hacer y querer que otros hagan. Estimular al hacer ajeno es como mi placer, por decirlo así. Y entonces se me ocurrió que es un tema interesante, el del criterio de la facilidad.
habrán observado que tendemos a sospechar de lo que sale fácil, de lo que nos sale fácil, como si no fuera del todo valioso, ¿no? Tendemos más a apreciar el valor del esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, cuando argumentamos a favor de algo que hemos hecho, decimos, yo me rompí el alma para lograr esto, para hacer esto. Y el hacer trabajoso parece ser más meritorio que el hacer que sale fácil. Sin embargo, me parece que tal vez podríamos dar vuelta a la cosa. Y creo que la facilidad es una clave para el hacer también. Es decir, aquello que a uno le sale fácil, muy frecuentemente, tal vez no siempre, admitamos la posibilidad, pero muy frecuentemente nos sale fácil porque está ligado con nuestro querer, con nuestro deseo. Y por lo tanto, esa facilidad es un índice de que ahí hay algo valioso, algo importante para nosotros. En apoyo de esta opción, quiero mencionar una frase de Paul Valéry, un escritor francés, que dice, lo más profundo es la piel. Lo cual también produce la misma sensación de desconcierto. Lo que me sale fácil vale. La piel, eso espontáneo en mí, es profundo. Tendemos a despreciarlo como superficial. Lo que está diciendo Valéry, o la idea, es que aquello que en nosotros es espontáneo, es sensibilidad, es piel, incluso vale la metáfora de la piel para pensarla en el contexto de las relaciones amorosas, ¿no? Aquello que está en la superficie y me es de alguna manera espontáneo y accesible, tiene que ver con mi profundo ser, con mi profundidad, con mi verdad, con mi forma. Si no queremos usar la palabra verdad, hay otras maneras de decirlo, con mi forma, con mi estilo, con mi yo, con mi mente, con mis, etc. Bueno, otros puntos a pensar. Un ingrediente que siempre se hace presente en el plano del hacer. Yo aclaro que en el taller, tanto como en esta conversación, estamos pensando en personas que tienen un proyecto y quieren hacerlo avanzar, tanto como en personas que no tienen un proyecto y querrían tenerlo, o en personas que simplemente les gustaría estar un poco más en movimiento y todavía no entienden muy bien de qué va la cosa y cómo sería eso y si lo quieren hacer o no. En un terreno como muy amplio, planteo la conversación. En este terreno, de muchas maneras distintas, aparece la cuestión de la decisión. Uno tiene que decidir cosas. Tiene que decidir si hacer tal o tal proyecto, tiene que decidir si irse a vivir a otro lado o quedarse donde está, si vive con tal o vive solo, si tiene hijos o no los tiene, si se compra un auto o vende el auto, no sé. Decisiones, siempre hay decisiones implícitas. Y me parece que ahí hay un punto que es interesante captar, que es que el hacer, que muchas veces, como digo, presenta la necesidad de decidir, no es algo que suceda en el pensamiento y en la conciencia, sino que es más bien básicamente algo que tiene que ver con lo que sucede, diríamos, en el eje del deseo, en el eje del querer, algo que pasa en uno sin que uno lo haya decidido, sin que uno haya decidido que pase. Volvemos al tema de la profundidad de la piel y todo eso, ¿no? Entonces, las decisiones, fíjense la vuelta que voy a dar, que me parece que es interesante. Las decisiones no tienen que ver con sustraerse de la experiencia y ubicarse en un plano de puro pensamiento, sino que tienen que ver más bien con la posibilidad de entregarse a un hacer en donde se vayan pensando las cosas de manera implícita, podemos decir. Inmediatamente lo voy a aclarar. Estoy muteando gente, discúlpenme, es un placer del Zoom. No, estoy muteando gente para que no entren sonidos. El pensar es un recurso, principal entre los recursos. Sirve mucho, pero depende de cómo se lo use, dónde se lo ponga. La dirección del hacer está dada por el querer que surge de lo que uno es, del ser, por decir. En ese hacer hay movimiento, hay acción para ese querer que va buscando forma. Y después hay pensamiento sobre la acción, perdón. O sea, la gestación de un método, observación de lo que pasó. Pero es la realidad la que responde a las preguntas que nosotros nos hacemos. No es en ausencia de experiencia que nosotros podemos llegar a tomar una decisión. Es más bien poniéndonos en movimiento y viendo qué sucede con ese movimiento. Eso es lo que va gestando las respuestas a nuestras preguntas. El error que cometemos es creer que tenemos que quedarnos en un plano de inacción y pensamiento antes de empezar. Lo resuelve muy bien Pressfield
el de este libro, cuando dice algo extraordinario, que dice, no prepares, empezá antes de estar listo. O sea, zambullite en la acción, zambullite en el movimiento. Pero no estoy seguro. Claro, que la seguridad no se adquiere sin movimiento, la seguridad se va construyendo en un movimiento que avanza. Eso me parece un detalle, la verdad, que muy indicativo y muy orientador, porque en el taller de hacer, y en general lo que yo propongo como sistema, es que uno, sea que tenga definido un proyecto o no, se comprometa con el movimiento de probar por acá, probar por allá, preguntar, consultar, descartar esto y empezar por otro lado, pero siempre estar en acción. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el pensamiento no es algo que sucede en palabras en la cabeza, en la conciencia, sino que el pensamiento es una elaboración que sucede en la sensibilidad. Y la sensibilidad es una interacción constante con lo concreto, con la experiencia de vivir. Entonces, lo que hacemos en el taller de hacer es controlar o vigilar o prestar atención a los proyectos para que no se detengan. Entonces, ¿qué suele pasar? Esto es otra cosa interesante que hay que tener en cuenta. La recomiendo mucho para cualquier persona que quiera hacer cosas. ¿Qué suele pasar? Bueno, uno empieza por entusiasmo. Supongamos que el proyecto es escribir un libro. Empiezo a escribir 40 páginas de un borrador. Perfecto. Y ahí decae un poco mi interés, mi impulso. Entonces agarro para el lado de, bueno, lo que pasa es que yo, en realidad, esto de ser escritor para mí, no es lo que yo tal vez estoy identificado con un deseo de mi padre, que como él era escritor y mi mamá también leí. Es decir, uno agarra para lo que yo llamo el lado psicologista, porque ni siquiera es, yo adoro la psicología y sobre todo el psicoanálisis, me parece la vía, digamos, más eficaz para modificar las posiciones existenciales. Pero hay otro montón de trabajos posibles, también válidos. Yo hablo de lo que me gusta a mí. Pero cuando digo psicologismo, quiere decir que hay un enrosque, una voluntad de enredarse, en ponerse a pensar sobre sí mismo, con lo cual se detiene la acción. Y uno supone que en ese pensar sobre sí mismo uno va adquiriendo profundidad y obteniendo verdades respecto de su práctica. Es decir, que si yo me pongo a pensar profundamente lo que significa para mí ser escritor y en mi vida en sentido, entonces voy a despejar la acción de ponerme a escribir. Pues no. Lo que hay que hacer es decir, ¿cayó tu entusiasmo un poco? ¿Sabes por qué te pasa eso? Tengo la respuesta, porque sos un ser humano. A las personas nos pasa que nuestras pasiones o nuestros intereses oscilan. Tenemos una normal ondulación anímica. Normal, hay quien es más constante, hay quienes tienen más altibajos, los altibajos pueden ser también parte de una posición existencial que después se supera y uno logra ser más constante. Pero básicamente una persona que un día escribe, una semana escribe o una semana avanza con un proyecto, como teníamos en el último proyecto, una mujer que cocinaba y tenía las instalaciones y tenía experiencia gastronómica y parió el proyecto de hacer mousses y empezó a hacer unas mousses extraordinarias. Claro, ella también en un momento sentía, ay, no, lo que estoy haciendo, tal vez no sé qué, pero en vez de engancharnos en pensar sobre sí mismo y en abrirle mucho espacio a la sospecha y todo eso, lo que hacíamos era cerrar completamente ese rango de acción y volcarnos a la observación de cuáles serían los pasos posibles para esa semana. Si uno una semana está un poco decaído, evidentemente esa semana no va a dar grandes pasos excitantes de conquista, pero seguro puede ir haciendo un par de cositas también para moverse de esa posición en donde apareció la reina duda y empezar a permitir abrir un poco más el espacio de el príncipe certeza, digamos, ¿no? Como si fueran personajes de un cuento. Entonces, me parece también muy importante eso, aceptar la oscilación anímica como algo dado, listo, no hay mucho que pensar ahí, es así. Lo que hay que pensar es la estrategia por la cual yo voy a hacer avanzar mi proyecto. Quiero hacer un canal de... Aparte, proyectos hay fabulosos a patadas, se pueden inventar de todo tipo. Hay proyectos, yo creo que uno puede hacer, el otro día pensaba, me gustaría que aparecieran proyectos de este tipo en el taller. Aparecen proyectos de todo tipo y cada uno tiene suyo y lo que estamos tratando de pensar vale para lo que sea. Pero me gustaría encontrarme con gente que dijera, yo quiero hacer un canal de YouTube con un objetivo.
hay otra mujer que trabaja conmigo que quiere escribir un libro sobre la inserción educativa de personas con determinados problemas de salud. Muy específico. ¿Qué pasa con los objetivos específicos? Uno dice, bueno, ¿eso a quién le interesa? Claro, le interesa al 1% de la población, pero el 1% de la población son toneladas de personas. Eso es un criterio que se usa mucho en el marketing actual, ¿no? No tanto aspirar al gran número, sino aspirar a tu público, a la gente que quiere exactamente eso que vos haces. Entonces, yo creo que un canal de YouTube, uno puede decir, yo voy a hacer un canal de YouTube. Sí, podés hacerlo en apoyo, por ejemplo, otro caso de alguien, un muchacho que daba clases de guitarra y empezó a dar por la web, y en el taller de hacer logramos que su audiencia creciera internacionalmente y se le ocurriera otro producto que vender, y está ya encaminado en eso y logrando como una posición que antes no tenía y que es muy disfrutable porque es lo que a él le gusta. Pero a lo que voy, un canal de YouTube puede ser necesariamente, va a ser para muchas personas que tenemos proyectos, un modo de dar a conocer ese proyecto, pero también puede ser el eje de un objetivo muy particular. Por ejemplo, yo quiero hacer un canal para hacer lectura en voz alta para personas con dificultades de la vista. Hermoso proyecto. Es una boludez, pero es lindísimo. Tal vez ese no es un proyecto con el que te podés ganar la vida. O tal vez habría que indagar, sí, ¿cómo? No sé, no lo sé. Pero yo tengo la sensación de que tenemos hoy en día, gracias a Internet y a las redes sociales, una cantidad de recursos gigantesca en nuestras manos que estamos aprendiendo a usar, y que por supuesto depende de la capacidad de cada uno, o el enfoque o el trabajo realizado, perdón, uno puede aprovechar más o menos, ¿no? Pero hay como recursos para que uno se encuentre con su público específico, que se puedan generar todo tipo de aventuras particulares. Bueno, a ver, ¿qué más? Entonces, destronar, anoté también acá, destronar el todo, el absoluto. ¿Qué quiere decir destronar el todo? Que no tengamos lugar en nuestros planteos para la idea del todo. La estoy sacando del pensamiento lacaniano, pero viene a ser así, digamos. Voy a dar un rodeo para explicarlo. Leí el libro de Pressfield y tomé nota, subrayé un montón de cosas, está todo subrayado. Bien, tengo que trabajar sobre mis notas. Criterio del todo, empiezo en la primera página y no termino el trabajo hasta que no haya comentado cada uno de mis subrayados y de mis comentarios al margen en un documento de Word que habría tal efecto. Entonces, llego hasta la página 10 y quedo ahí, y me siento en falta. No hice el trabajo que me había propuesto. Pero ese trabajo fue mal parido, porque pensó en el criterio, con el criterio del todo, en tener que dar cuenta de todas las observaciones que yo hice en el libro. ¿Cuál sería el otro criterio válido? Es picotea, agarrá alguna cosa que te sirve del texto, que te sirva, y la desarrollás. Entonces agarro acá, esto está muy subrayado, me debe haber gustado. Entonces lo paso en limpio y empiezo a escribir sobre eso. Y después agarro algo que está 10 páginas después, porque también está... Y dejo el texto porque me llaman por teléfono para ir a hacer algo que tiene que ver con mi proyecto. Y eso queda ahí. Y no queda como una falta porque yo no terminé el todo del trabajo que me había puesto fanáticamente a mí mismo como premisa. Sucedió que, más bien con el criterio del no todo, tomé algunos ingredientes de ahí que me permitieron seguir. Bueno, el todo es la idea del absoluto. Nos domina en muchos planos en donde no nos damos cuenta. Por ejemplo, en el plano de la lectura. Empezás un libro y lo tenés que leer todo. ¿Por qué? Tengo un compromiso. No, yo soy así, tengo un compromiso con la lectura. Llevo 10 páginas, ya me di cuenta que es un embole, pero lo voy a terminar porque sos un boludo, perdón. Perdón, ya los estoy maltratando. Si hay alguno en la sala, vieron que me disculpé al principio, yo sabía que esto me iba a pasar. Quiero decir, sos un boludo, Alejandro. Si el libro te aburrió, déjalo. Tu compromiso no es con el todo de ninguna cosa. Tu compromiso es con tu interés, con tu calentura, con tu entusiasmo, con tu excitación y peor aún, con tu satisfacción. Como lo conté hoy en el newsletter, al cual muchos de ustedes sé que están suscriptos, tal vez otros no. Después los suscribo si les interesa. Es un newsletter semanal gratuito de ideas, como me gusta llamarlo, en donde hablo de cosas diversas. Y hoy hablé del tema de la satisfacción, que también
me parece que es un tema a incluir acá. Lo quiero plantear de esta manera. Uno, cuando tiene que elegir un proyecto, en principio elige en el eje del deseo, elige lo que le gusta, algo que tiene que ver con lo que quiere, con lo que le importa, con lo que le apasiona, con suerte. Está bien, es correcto eso. Pero pasa algo previo. ¿Es uno una persona capaz de sentir mucho interés por alguna cosa? ¿Es uno una persona capaz de tener satisfacción en el cultivo de determinado interés, en determinada área de trabajo? Hace poco me la paso hablando de este libro. Terminé de leer la biografía de Woody Allen. A propósito de nada. Es un libro fabuloso, extraordinario. Sobre todo, diría yo, porque es la historia de alguien que cuenta su enganche pasional con algunas cosas que se le presentaron desde muy chico. Con el juego, con la magia, con el cine, con el jazz. Se muere por eso y con las chicas. Y aparte él cuenta que era buen deportista, cosa que uno no sospechaba. Dice, sí, la gente se cree que porque tengo anteojos soy intelectual. La verdad no soy nada intelectual y cuando era chico era de los primeros que elegían, el primero que elegían cuando se armaban equipos. Bueno, el libro es la narración de alguien que está apasionado que en su vida encontró muchas pasiones y las alentó y se entregó. ¿Qué hace uno, en cambio, si es más o menos normal? Sospecha de su interés. No, tanto jazz me va a hacer mal, porque yo lo que tengo que hacer es trabajar. Tal vez lo que tenés que hacer es trabajar en algo que tiene que ver con el jazz, o inventarte algo que incluya tu entusiasmo. Eso incluso también lo dice Tom Peters en este libro fabuloso, El Proyecto 50. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Uno habla del entusiasmo, habla de la excitación, que es una palabra que me encanta, y muchas personas dicen, sí, sí, está bien eso, pero yo no tengo eso, yo no me entusiasmo por nada. Pero pará, me siento de Pablo con los tonos. Me encanta cómo habla de Pablo, que se le nota que es profesor universitario, que habla con alta voz y tiene muy sabido digamos, el arte de llevar la atención de un grupo. Bueno, vuelvo al punto. Yo no me entusiasmo con nada, bueno, sí. Claro, pero hay que entender también otra cosa que me parece importante. Cuando uno busca qué lo entusiasma, busca una chispa. Es decir, algo que puede eventualmente transformarse en un fueguito, en una fogata, y que con suerte transformaremos en el incendio de una fábrica. Bueno, ahí es un poco extremo, pero quiero decir, y no puedo decir incendio forestal en este momento porque es atroz esa imagen, ¿no? Pero quiero decir, el volumen, el caudal de la excitación crece en la medida en que uno se entrega a eso y la va haciendo crecer y va cultivando ese fuego. Entonces, cuando uno mira en su vida y no encuentra una pasión, es porque, claro, la pasión tiene que ver con el primer paso, reconocer un interés y alimentarlo. ¿Y cómo sé si ese es mi interés verdadero? Entonces ahí vuelven las dos vías. La vía de la reflexión. Bueno, la verdad es que yo tendría que indagar en mí mismo y ver, porque cuando yo era chico, no. ¿Sabés cómo te das cuenta si ese es tu interés verdadero? Probando, avanzando por ese lado con un proyecto, con una implementación y observando lo que pasa. Tal vez el fuego empieza a crecer, bienvenido sea, vas por ahí, seguís. Tal vez no, pero aparece algo que no tenías previsto, que de repente representa un interés mayor. Otra gran verdad respecto de la posibilidad de hacer proyectos. Uno empieza con una idea y termina con otra. Pero hay que estar advertido. Uno no va a llegar a la idea 2 por mera observación de la idea 1. Vuelvo al punto. Es la puesta en práctica de la idea 1 lo que permite que se elabore la aparición de la idea 2 y de la 3 y de la 4 y de la 5. Uno empieza a hacer algo y no sabe dónde termina. Ni es bueno saberlo, ni tiene que saberlo. Ahí hay una cosa que dice Tom Peters, que es buenísima, que podemos incorporar. La idea del prototipo rápido. Él dice que no hay ningún proyecto, ni siquiera en Boeing, la fábrica de aviones, que no acepte la posibilidad de hacer un prototipo rápido. Por ejemplo, a mí me gusta este ejemplo. Yo quiero abrir un restaurante. Sí, ya sé, no es el momento, pero no importa, voy a abrir el año que viene. Bueno, los restaurantes van a seguir existiendo. Supónganse, yo quiero abrir un restaurante. ¿Qué hago? Opción muy metódica. Armo un plan de negocios. Observo la escena de los restaurantes en la ciudad, investigo consumos, leo investigaciones de mercado, examino tendencias, armo un plan de negocios. Está bien, es un camino. Nadie va a decir que eso es incorrecto.
Lo que estamos diciendo, en cambio, es lo que propone Peters, es que hagas un prototipo rápido. ¿Cómo sería un prototipo rápido? Bueno, el sábado pongo 3 mesitas en el living, corro los muebles, pongo 3 mesitas, invento un mantelito, hago unos menúes en la impresora, le pido a algún amigo que cocine, a otro que haga de mozo, y juego al restaurante, hago un prototipo rápido. ¿Para qué? Primera versión, para obtener feedback. El otro es el que te dice la verdad. No, para nada. Es buenísimo a este respecto un libro de Tamara Di Tella. Ahora vuelvo al tema. ¿Para qué lo haces? No por el feedback. Para ir vos teniendo la sensación de hacer un restaurante y que se te vayan ocurriendo un montón de cosas que sin ese prototipo no se te hubieran ocurrido. Que por supuesto incluyen el comentario del invitado que dijo, che, acá no hay sal, que el salero es una mía, no sé. Digamos, incluye eso, pero el objetivo no es que el otro te diga tu verdad, el objetivo es que vos inventes tu proyecto. Entonces, ¿cómo se hace un proyecto según Peters? Prototipo rápido, prototipo rápido, prototipo rápido, y eso va creciendo hasta llegar al punto en donde eso se transforma en una entrada de dinero o en una cosa terminada o por lo menos lograda. Me refería a un libro de Tamara Di Tella que se llama El cliente nunca tiene la razón, que también es muy buen criterio, porque en general uno cree que la demanda manda, ¿no? Que si el otro te pide, por ahí tenés que ir. No, la demanda es importante, es relevante, pero no necesariamente manda. Lo que cuenta Tamara es que el éxito que ella tuvo con Pilates no fue porque le hizo caso a la gente, sino porque los educó, porque la gente le pedía todas cosas distintas. Le pedían que fuera un gimnasio más tradicional y ella insistió con que las máquinas estuvieran a la vista de la calle, con que hubiera determinado tipo de música, con que fuera un ambiente claro, con un montón de explicaciones que da en el libro que están muy bien planteadas y que generan esa sensación buenísima en donde el que conduce un proyecto sabe mucho más de lo que cree, tal vez, podríamos decir. Bueno, pero no quiero hablar solo, así que les pido por favor que o bien me manden un mensaje con alguna pregunta o comentario o lo que sea, o bien levanten la mano y yo les doy la palabra. Se pone mejor esto si charlamos, está científicamente comprobado. Si hay intercambio, lo leí, dice Ceci, no sé cuál. Comparto que tiene mala prensa, el de Tamara, y no es así. Está bien darle bolilla al principio del placer. Muy bien. Si no, Tamara acaba de publicar otro libro sobre su vida con Torcuato. Tamara es una mujer muy formada también en ciencias sociales, no es ninguna boluda. La verdad, es más bien exactamente lo contrario. Tu revista, dice Ceci. Mi revista. Bueno, no sé cuál revista. Yo no tengo revista. No será. Bueno, no, perdóname, Ale, es lo que mandás por mail, el newsletter. Lo que pasa es que yo no sé. Newsletter. Bien, bien. Newsletter, eso. Bueno, che, ¿alguien quiere hablar? Siempre hay uno que quiere hablar y que después le tengo que pedir que no hable por tercera vez para que deje hablar a los demás. Que aproveche ahora el que tiende a hablar. Dice María Inés, mientras alguien se decide levantar la mano, dice María Inés, uno a veces se aburre en la mitad o le viene a la mitad un bajón o una vagancia. Bueno, lo que estaba diciendo, eso no puede no pasar, digamos. El interés de un ser humano por algo es oscilante. Nadie se mantiene en el tope del enamoramiento con su pareja todo el tiempo. Nadie se mantiene en el tope de interés con la escritura del libro que está escribiendo o con la lectura. Hay lógicos vaivenes. Los vaivenes no implican una crisis del proyecto de la pareja, no implica para nada eso, implican simplemente que los seres humanos tenemos vaivenes. Entonces, puede pasar que uno haya empezado un proyecto y ya no lo quiera más. Bien. Entonces, ahí hay que ver cuál es el paso siguiente. Lo que importa no es que un proyecto quede a la mitad, lo que importa es que no se detenga el movimiento del que lo estaba haciendo y que ahí, donde dejó uno, empiece otro. Dice Rodolfo, ¿cómo es la estructura del taller? El taller son 2 meses de trabajo, los miércoles 19:30, empieza el miércoles que viene, y tenemos 2 vías, 3 en realidad. Por un lado, nos encontramos los miércoles 1 hora y cuarto, 1 hora y media, a trabajar en este tipo de diálogo, en donde yo voy preguntando cuál es el proyecto de cada uno, y sin forzar a nadie a hablar, porque hay gente que no le gusta hablar, vamos trabajando sobre las personas que les gusta someter su situación
al tratamiento general y vamos a ir pensando en acciones. Las voy pensando yo y van ayudando los demás. Es un trabajo lindísimo. Después, ese video de los miércoles se los mando jueves o viernes. El video de la clase, del encuentro que tuvimos, se los mando para que lo vuelvan a ver o lo vean si no pudieron venir a la clase. Además, les mando un video clase, viene a ser un video de ideas de 20 minutos, uno por semana durante esas 8 semanas, donde voy comentando ideas de este tipo, ideas estimulantes para hacer. Y también hay otra cosa que es el grupo de WhatsApp, que es opcional. Hay dos cosas. Una es la lista de difusión, donde yo le mando todos los links para acceder a las reuniones o a los videos o los libros que vayamos comentando, se los mando por una lista de difusión. Una lista de difusión en WhatsApp, a cada uno le llega como si fuera para uno solo y uno responde al que te lo mandó directamente. Un grupo es donde todos tienen contacto entre sí. Eso es opcional. Yo en principio pensaba, no les voy a poner un grupo porque van a empezar las puteadas, pero lo que me pasó en el taller de hacer anterior es que por error hice un grupo en vez de una lista de difusión y el grupo levantó vuelo y empezó a funcionar perfecto y entre ellos se daban una manija increíble, terminamos con asados pendientes y hubo mucho trabajo y mucho apoyo y digamos, más que apoyo, como participación del uno en el proyecto del otro. Estuvo buenísimo. Así que esa es un poco la estructura del taller. Pregunto algo, ¿me dejás? Dice Francisco López. Pero ¿cómo no? Alejandro, Para. whisky. El whisky. ¿Qué pasa ¿Cuál? con el whisky? Yo lo agarro ahora. ¿Puedo hablar? Sí, te estoy buscando. Ah, ya te escucho, así que dale, habla. Francisco. Hola, ¿qué tal? Vos ¿Cómo hablabas estás? de que es oscilante la atención, ¿no? Y es un concepto que me gusta, porque muchas veces uno piensa que perdió el entusiasmo, pero en realidad surgen cosas, ¿no? Y el camino no lo perdiste, o sea, estás yendo en una dirección y a veces parás, a veces te distraes y todo. Hay un concepto que me gustaría que comentara, si tiene algún sentido de hablarlo, porque es como, en esos momentos, ¿qué pasa? ¿Pones el automático? Mira, buenísimo. Ya estoy con los demás. Espérenme un cachito que respondo. No, hay alguien ahí que está, me parece, buscando el whisky, lo cual, por supuesto, me parece muy bien que busquen el whisky. Yo les diría que busquen el whisky todos, pero ahí lo muteé. ¿Qué pasa en esos momentos? Me había olvidado de comentar algo. Para empezar, lo decís vos. Uno también lo insinuaste o lo capté en lo que vos decías. A veces nos pasan cosas, digamos. Uno no puede mantenerse al tope de su proyecto porque te peleaste en tu casa un poquito, o porque te resfriaste, o porque pasó algo que tuviste que ir a ayudar a alguien, o no sé, tuviste que hacer algo en tu casa. Hay 1000 motivos por el cual la atención a veces se dirige a otro lado. Eso por un lado. Y hay que, digamos, fanático sería uno si no se lo permitiera y no lo entendiera. El error es darle a eso estatuto de duda respecto al proyecto o estatuto de problemas personales cuando lo más probable es que no sea eso. Y lo otro, que me acuerdo que lo comenté en el último taller de proyecto porque logré decirlo de una manera que antes no había podido, es que muchas veces en esos momentos de caída, podemos decir, del interés o de caída del movimiento, lo que está pasando es que se está gestando una idea superadora. Por ejemplo, pongamos caso, voy a poner ejemplo de escritura, ¿no? Estoy escribiendo y en un momento encallo, como si fuera un barco, encallé y no puedo seguir. Entonces, por supuesto, digo, sos un pelotudo, no vas a servir, nunca lo vas a lograr, todo ese tipo de cosas, pero como ya sé que no hay que darle mucha bola, sigo, pero no logro ponerme a trabajar. A los 2 o 3 días se me ocurre algo que mejora el planteo del trabajo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en sordina, en la profundidad de uno mismo, estaba dándose forma esa nueva opción. Se estaba elaborando algo. ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos dejábamos llevar por el susto? Hay gente que quema el manuscrito. Está lleno de casos así. Se precipitan, la idea de precipitación. Yo estaba re entusiasmado y ahora hace 2 días que no escribo, rompo todo, lo quemo, no voy a ser escritor, no voy a ser escritor. Pará, pelotudo, quédate tranquilo. Dejá que las cosas sucedan. Si uno tiene esas reacciones extremas y se precipita,
no permite que las cosas que se están formando en uno, gracias a que uno se puso a trabajar y se puso en acción, no permiten que las cosas que se estaban formando en uno lleguen a buen puerto y se logren. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos momentos? Tener paciencia, no ser cruel consigo mismo, dedicarse a otra cosa, comentarlo en el taller de hacer o con las personas con las que uno está involucrada, darle alguna vuelta, pensar un poco, escribir sobre el problema, sin desesperarse. Uno tiene una gripe, no hay que pensar que se va a morir. Uno tiene una gripe, no se va a morir de una gripe. Bueno, algunas gripes sí, supongo que Gustavo acá, que está en mi pantalla y es médico, me diría cosas al respecto. Bueno, a ver, sigo con las participaciones del chat. Pará. Rodolfo había dicho, como ya le respondí. Alberto dice, la perseverancia es fundamental, aunque tengamos bajones anímicos. Por supuesto. Cabría la pregunta de si eso que estamos intentando hacer responde a nuestro querer, pero hay índices, incluso teniendo bajones, hay índices que permiten que uno sepa si tiene que seguir o no. Enrique dice, soy experto en la parálisis por análisis y nunca arranco. ¿Cómo se sale de ahí? Con acción. Yo lo que haría, digamos, si vos trabajaras conmigo, te indagaría qué es lo que vos querés hacer o cuál es tu esfera de intereses y elaboraríamos juntos un inicio de proyecto y unos pasos que tenés que dar. Y no se habla más, tenés que dar esos pasos. ¿Hay dificultades con esos pasos? Los pensamos a la semana siguiente. Pero lo que hay que hacer es mantener la acción y hay que encontrar el modo que a uno le calce mantener la acción. Porque mantener la acción, todo esto no sucede a fuerza de voluntad. Ese es otro de los grandes puntos que me olvidaba, que hay que aclarar. No se trata de acogotarse a sí mismo y decirle, toma, hijo de puta, lo vas a hacer sí o sí. No, se trata de ir logrando la sintonía en donde el hacer para uno es posible porque tiene sentido. Ir detectando eso y además avanzando de a poquito, baby steps, como decía el personaje de la película ¿Qué tal Bob? De ese actor fabuloso que tiene en la cara comida por la viruela o los granos, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, después quiero preguntar, dice Cecilia Albanese, y yo le digo que después es ahora. Adelante, Cecilia. Bueno, voy a aprovechar la hora y te quiero contar, Alejandro, de que, bueno, me estoy pasando por, a ver, dejé la educación a fin de año, al fin del año pasado, porque me quería jubilar, o porque ya es hora de jubilarme, ¿no? Y estoy esperando la jubilación, por supuesto, en toda esta época de pandemia, no sale la jubilación, y quiero tener algún estímulo, ¿no? Y ese estímulo no sale. Soy una persona que mi hermano siempre me dice, qué bien te queda no pensar, porque no actúas en vez de pensar tanto. Y bueno, realmente necesito, o sea, un estímulo como para decir, tengo algo por qué vivir. No, lo que pará, está bien. Independientemente Te de mi propongo, familia. está bien, mira, yo te propongo pensarlo así, digamos. Un estímulo no es algo que uno, digamos, quiera, en determinado momento sí, pero yo creo que en principio lo que habría que buscar es dónde el estímulo está. Es decir, qué cosa te estimula a vos. Y seguro que si indagamos, yo te hago hacer una lista, aparte hago este tipo de ejercicios, yo te rediría a vos. Vos tenés que hacer una lista de 10 proyectos posibles que podrías hacer. 20 proyectos posibles, mejor, 20 proyectos posibles. ¿Para qué 20? Para airear un poco, digamos, para abrir el panorama y pensar libremente cosas que podrías hacer. Después te diría, bueno, de esos 20 elegí uno. ¿Cuál te hace tilín, como dicen en España? ¿Cuál te mueve más? ¿Cuál es un estímulo? ¿Cuál es el estímulo más fuerte para tomar tu palabra? Entonces vos dirías este. Bueno, a ver, vamos a pensar este, pero tal vez este es muy grande. ¿Por qué no empezamos con tal cosa? Y ahí se generan pasos. Hay que llegar al momento en donde uno, en vez de tener el tema planteado en el gran nivel de las grandes definiciones, se encuentra con el tema planteado en el nivel de los pequeños pasos concretos para dar de acá al viernes.
porque el prototipo rápido es eso, lo haces ya. Y en función de eso iríamos tejiendo un camino de crecimiento y un camino de desarrollo. Pero yo creo que los estímulos están en tu vida. Lo que tenés que hacer en principio es identificarlos. Yo te respondería eso. A ver, voy a seguir un poco con otras personas. Leonardo dice, quiero preguntar. Y Leonardo, yo quiero que vos preguntes. Así que, por favor. ¿Qué tal, Alejandro? Adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, che? ¿Qué tal? Primero es Bill Murray, el actor. Después, Bill Murray, la película es fabulosa. Se llama sí. ¿Qué tal Bob? En inglés. Es el ¿Qué tal, tipo Bob? que Sí. se mete en la vida de su terapeuta. sí. Lo vuelve loco. Fabulosa la película. Qué buenísimo. Mira, te quería hacer una pregunta, por ahí está medio relacionada con lo que dijo Cecilia. Ponele que una persona, o sea, o yo en mi caso, tengo un laburo y digo, mira, ¿sabes qué? No quiero laburar más de esto, quiero buscar un proyecto. Y a veces uno no sabe, no tiene muy claro qué es lo que quiere. Y por ahí lo que, no sé, vos ves en la tele, no sé, Eduardo Constantini que se la pasa viajando por el mundo, por decir algo, una pavada, ¿no? Entonces vos decís, mira, yo quiero esa vida, o sea, quiero pasear, o sea, querés la guita para poder hacer eso. Entonces por ahí decís, tengo que ser desarrollador inmobiliario. Pero en realidad eso es falso, porque vos lo que querés es la guita que da eso para poder tener una vida, qué sé yo, más disfrutable, por decir de una manera. Entonces, ¿qué guías tenés vos para, digamos, realmente encontrar la verdadera vocación y no una cosa que vos ves que eso le da lo que hizo al tipo, pero te lo puede dar otras cosas? No sé si se quedó claro. Sí, sí, perfecto. Claro, uno quiere el éxito del otro, pero no quiere ese trabajo. Y lo cierto es que no hay éxito posible si uno no quiere un trabajo. Entonces, lo primero es identificar cuál es el trabajo que querés, a qué te querés dedicar, y eso dónde se busca, en qué te interesa y cómo se busca. Por ejemplo, con lo que yo propuse recién, hacer una lista de 20 proyectos que pudieras hacer. 20. Uno en general, con suerte se le ocurre uno o dos. El trabajo de inventar 20 es un trabajo de decir muchas boludeces, de jugar, y ahí se abre la fábrica de formas, digamos. Ahí empiezan a surgir cosas que de otra manera no hubieran surgido. Si yo te digo, a ver, decime, está bien, vamos a empezar un proyecto, decime qué proyecto querés hacer. Uno no sabe, pero yo te digo 20, vos decís un montón de boludeces, y entre esas boludeces hay una o dos que te hacen tilín. Entonces se avanza por ahí. Yo no puedo garantizar que vivas viajando por el mundo y seas millonario. La verdad es que creo que un taller de hacer no puede garantizar eso. Un taller de hacer puede abrir la vía de una mayor efectividad, sí. La vía de logros, sí. La vía de una mejora económica, sí, puede abrirlo, por supuesto, porque en muchos proyectos, tal vez la mayor parte, lo que uno quiere también es poder, si no vivir de eso, por lo menos generar alguna entrada. Y al respecto te voy a decir algo que aprendí leyendo un libro que se llama Originals, que es una investigación sobre la gente que tiene un pensamiento distinto e logró cosas. Y hay algo buenísimo, que es lo siguiente, hay muchas cosas buenas, pero hay una que me parece que vale la pena mencionar en este momento. Tanto Bill Gates como Steve Jobs, que son como las figuras del emprendedor por antonomasia, porque empezaron en un garage y terminaron dominando el mundo. Mark Zuckerberg, ¿no? Está bien. Esta gente, que son el prototipo, el arquetipo, mejor dicho, del emprendedor, no hizo lo que se supone que tiene que hacer un emprendedor, que es operar sin red, lanzarse al vacío porque confía en su idea. No, los tipos no dejaron el trabajo que les daba plata hasta que no, y les permitía mantener a la familia, hasta no tener una entrada de dinero por el lado de lo que ellos estaban haciendo de nuevo, que les permitiera suplantar al ingreso anterior. Me encantó enterarme de eso, porque si no, la moral del riesgo nos obliga a dejar un trabajo seguro para empezar a ver qué carajo hacemos. Y ese es el camino seguro, la pobreza. No hay que ser pelotudo, no hay que hacer eso. Hay que ir generando algo mientras uno mantiene lo que le funciona. Me pareció un buen hallazgo y también creía que sentí que valía la pena compartirlo. Bueno, acá hay más personas. Ana dice, reconocer nuestros bajones y permitirnos tomar nuevas energías nos permitirá avanzar a nuestro ritmo. No hay que detenerse, es la idea, tal cual. Alberto, Leonardo da Vinci tenía siempre sus bajones anímicos, pero su perseverancia y capacidad de sobreponerse a los fracasos era sobrenatural. Claro, no sé si era sobrenatural su capacidad de sobreponerse a los fracasos. Lo que era sobrenatural era su capacidad, digamos, su genio. Ahí creo que sí tenemos, porque tampoco tenemos que caer en el error de decir
si uno se pone, si realmente te comprometes con el fútbol, terminás siendo Messi. No, hay distintos niveles de talento. Ahora, uno no sabe qué nivel de talento tiene. Por lo tanto, tiene que avanzar hasta donde pueda avanzar. Che, hay alguien que está metiendo ruido y no lo puedo silenciar porque ahora no me deja más silenciar esto. No sé qué habré hecho. Me están castigando. Traten de, por favor, de mutearse ustedes. Bueno, Ana dice, sí, tiene mucho que ver nuestra personalidad. Mario dice, pido la palabra cuando se pueda. Adelante, Mario. Where are you? Mario. Acá. Dale. Hola Alejandro, ¿Qué tal, nos Mario? conocimos acá en Jujuy, acá en Ah, el me diario El parecía Pregón. tu cara conocida. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás Alejandro? Bien. Escúchame, yo quería contar un poco mi experiencia porque esto de armar el proyecto, en mi caso fue el proyecto me encontró a mí. Y fue un acto tan simple que me hace hoy tan feliz. Una tarde caminando por las calles céntricas, esa calle céntrica, casualmente la misma calle que nos encontramos, que nos conocimos, Alejandro, encuentro una cadena mascotera. Es decir, un grupo de personas que se dedicaban a proteger mascotas. Y en ese grupo me dice, usted, doctor, que sí, que defiende a todos los delincuentes y todo esto, ¿cuándo nos va a defender a los animales? Y la verdad que me llegó muy profundamente lo que me estaban diciendo. Dije, tienen razón. Me fui a mi casa esa noche y dije, claro, si el que tiene que cambiar el chip soy yo. En vez de defender humanos, me voy a dedicar a defender animales. Y tal es así que me puse a escribir, porque también escribo libros, venía escribiendo libros de dogmática penal, y me puse a escribir un libro que se llama Legítima Defensa del Tercero Animal. La verdad que lo había hecho con un libro sencillo para decirle a la cadena mascotera, mire, hice algo, me pongo al servicio de ustedes, estoy con ustedes. Esto hay que difundirlo. Y acá viene la historia. Cuando lo mando a corrección de texto, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, y desde acá en Jujuy tenemos que ir a tocar las puertas en Buenos Aires. El hijo de unas más o menos 12, 14 correctoras, resultó ser que esta correctora era una persona también proteccionista de los animales y la había elegido absolutamente al azar. Cuando lee el libro, ya todo corregido, me dicen, Mario, acá tienes que hacer algo distinto. Este libro no lo puedes entregar a las editoras tradicionales de Buenos Aires. Esto lo tienes que hacer con una pequeña editora, pero la distribución, y acá está el gran cambio de paradigma en el proyecto. Me dijo, se tiene que distribuir en las veterinarias. Y ahí fue el gran salto que dimos, no venderlo en las librerías, sino donde el nicho estaba en la gente que quiere conocer derechos de los animales, están en las veterinarias. Ese es el chip que a veces uno viene con las ideas tradicionales, de los paradigmas tradicionales, y la idea salta por el otro lado. Mira, fabuloso. Escúchame. Lindísimo caso, y me parece que me da la oportunidad de señalar algo que hay que tener siempre presente. Hacer algo, no hacer un proyecto, sino dar un paso dentro de un proyecto, es como tirar una piedra. Después viene un eco. Ese sistema de acción, reacción o consecuencias, digamos, es permanente y es fabuloso. En realidad, uno, cuando empieza algo, genera una cadena de acontecimientos que genera también respuestas. Y uno no sabe qué va a pasar hasta que no empieza. Vos no sabías que te iba a pasar todo eso hasta que... No, lo que me está pasando ahora no sabía. Bueno, el año pasado... Pero pará, no te extiendas tanto. Yo quiero decirles una cosa. Mi rol como profesor o como guía de una experiencia, como tengo que cuidar al grupo, es acortar las intervenciones de los que tienden a hablar mucho. Trato de hacerlo con el mayor respeto para que nadie se sienta molesto, pero tengo que hacerlo. Así que les pido disculpas, pero tratá vos de redondear lo que estás contando, que está buenísimo. Bueno,
2 minutos. ¿Dónde No, termina el uno, proyecto? ¿cómo 2 minutos? Uno, dale. Bueno, ya diserté en México, en Chile y en Brasil, gracias Fabuloso. al libro. Increíble. Buenísimo. Mira, ni 2 minutos, una frase. Te felicito. Genial, lindísimo lo que contaste. Muy buen ejemplo, muy estimulante. Muy bueno. Lo pueden comprobar en mi Facebook. Dale. Lo haremos. No, pero no sospechamos acá de la gente. Va, yo no sospecho. Ahora, algún maligno habrá que sospecha de todo. Ya lo curaremos. Bueno, entonces, muy bien, Mario. Emiliano, mi problema es que me sobrecargué de algunos proyectos académicos y temo perder el foco en ellos, en alguno de ellos y no avanzar. Bueno, desconozco, Emiliano, por supuesto, el detalle de tu situación, pero en el taller de escritura y también en este mismo grupo hay una chica que quiere hacer su tesis, que hacer la tesis es hacer un proyecto. Te lo pongo como ejemplo. Por supuesto, yo no necesariamente tengo que manejar el tema de las personas que quieren hacer su tesis y vienen a trabajar conmigo, pero yo sí tengo una propuesta de manera tal de que lo académico se vuelva más vivible, más fluido, en la medida, por ejemplo, en que uno logre aprender otro tipo de hábito de escritura. Vieron que lo raro es que uno termina de carrera y tiene que presentar una tesis escrita, generalmente. Pero nunca aprendiste a escribir, porque en la carrera, ni en la primaria ni en la secundaria, hubo un espacio para aprender a escribir. O sea, aprendés a poner palabras sobre el papel y más o menos armar frases, pero no hay una formación en relación con cómo habitar la escritura, cómo amigarse con la escritura, cómo ser capaz de escritura. Eso queda, como diríamos, a cuidado de cada uno. Yo tengo un sistema para que uno escriba fluidamente. No importa cuál es. Yo insisto mucho en ponerte a escribir, escribís sin pensar, sin corregir, sin nada. Esa capacidad de fluir por escrito hace que una persona llegue a las ideas y a los contenidos y al enfoque que quiere darle a su trabajo académico de una manera mucho más fácil y después lo pueda traducir al lenguaje académico de una manera también más eficiente. No sé si ese enfoque se aplica a lo tuyo, Emiliano, porque hay trabajos académicos en donde hay que joderse, podríamos decir. Tal vez el otro que se me ocurre como abordaje para lo que vos estás contando es el tema de me sobrecargué, la sobrecarga, ¿no? Tal vez ahí habría algo por observar, por trabajar, ¿no? Una tendencia a adquirir compromisos más allá de tus posibilidades, más allá de tus intereses, o tal vez no, tal vez podés y te interesa, pero tenés otro problema del tipo extrema exigencia. Creés que el pensamiento es necesariamente pensamiento crítico, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. El pensamiento es básicamente conocimiento, creatividad y desarrollo. La crítica es una parte de ese conjunto, pero de ninguna manera la parte principal. Eso es largo de desarrollar. Esas son las aproximaciones, perdón, que se me ocurren en función de lo que vos dijiste. Edith dice, hay miles de posibilidades de hacer. Soy de la danza de Pilates. Bueno, fabuloso. Manuel dice, a mí me pasa que tengo distintas ideas, pero siento que no estoy listo para llevarlas a cabo, que me falta aprender. Y eso siempre me frena y me desmotiva, porque nunca me siento listo para hacer las cosas y cuando las hago siento que no son buenas por eso mismo. Yo apelo nuevamente a la idea que comenté de este libro. No prepares, empezá antes de estar listo. ¿Y cuál es la idea de fondo? Que lo que a uno lo hace aprender es la acción. Uno no tiene que aprender antes de hacer, uno aprende haciendo. No hay otra manera de aprender. Entonces, tal vez ahí lo que habría que plantear en tu caso, Manuel, es un camino paulatino, unos pasos accesibles, pero creo que hay que romper la inacción, que tenés que superar esa sensación de no puedo, no estoy listo. Claro, ¿cómo no te vas a desmotivar si vivís descalificándote? Hay que enganchar otra onda, una onda verde. Edith, de quien nombrás tengo Italia de experiencia. No piensan como vos. No sé a qué te referirás. Quiero comentar algo en esta línea. Esteban, adelante. Gracias, Ale. En relación a esto que decías del hacer, y me quedé pensando en algo que había dicho Leo de encontrar su vocación. Y para mí eso fue una trampa durante mucho tiempo, ¿sí? Porque es quién soy, ¿no? Quién soy en el mundo, en un sentido trascendental, es una trampa que te deja en la inacción y en la búsqueda, y perdón por la expresión, en la paja mental. Entonces, para encontrar quién sos, tenés que hacer y probar
Y para encontrar lo que te gusta, tenés que probar, hacer y descubrirte. Esto de hacer para encontrar recursos y aprender sobre lo de afuera, pero también para aprender sobre uno. Si no haces, ahí estás entrampado. Entonces, me parece, y me ha funcionado, y lo he hecho con chicos de 5º año, pensando en, después de las vocaciones y todo, yo entro a decirle, muchachos, vamos a pensar qué te gusta hacer, cómo haces más de eso que te gusta hacer y cómo lo volvés sustentable. Pero a mí me gusta jugar a la Play. Bueno, ¿cómo podés hacer para que jugar a la Play sea sustentable? Poder generar con eso un retorno. Y los pibes se empiezan a copar porque enganchan desde el lugar del deseo, y no del lugar del ser, sino del lugar de hacer ahora lo que me gusta ahora y que eso evolucione, ¿viste? Entonces, como una invitación a eso, por lo menos en mi caso, y no sé cómo es el de ustedes, pero cuando uno piensa en la vocación, en el ser en el mundo, te empezás a enganchar para el lado que no va. Completamente de acuerdo. La vocación designa en realidad aquello con lo que empecé la charla, es decir, la facilidad. Algo que, o lo que le pasó a Uriel, No, Esperá que voy a pero me lo va a hacer el ojo derecho. ¿Pero qué te va a operar? ¿Eh? Te lo arreglo acá. ¿Seguro? Ahí está. La vocación es esa, Gilles Deleuze, un filósofo francés, dice que es una predestinación en relación a algunos signos. Es decir, el carpintero capta los signos de la madera, el literato capta los signos del texto, como que es una facilidad especial para relacionarse con determinado ámbito de la porción de la realidad. En ese sentido está bien. En el otro sentido, en que suele usarse la palabra, y que creo que vos captás bien cuando decís la búsqueda de una verdad profunda. Y la verdad es que eso, digamos, no suele saberse necesariamente con anticipación, y tal vez es importante responder esa cuestión. Lo que hay es, como vos decís, hay que probar. Hay un campo de acción en donde uno va probando y la acción responde. Vuelvo a la idea que tal vez a medida que avanzamos se entiende más. Uno tiene dos opciones: preguntarse cosas pensando, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es mi vocación? O bien, empezar y pensar en ese hacer las respuestas a las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, me parece que es mucho más conducente esta segunda opción. Y probar también tiene algunas otras relaciones. Por ejemplo, ¿vieron la idea de que perdí 3 años estudiando abogacía y ahora me decidí para seguir ingeniería? No perdiste 3 años, digamos. Tuviste que probar ese tiempo. ¿Probar qué? ¿Probar la carrera? Sí. O probar tal vez ser lo que otros esperaban de vos. Y probar algo que no sabías y tuviste que usar ese tiempo para elaborarlo. De ninguna manera fue tiempo perdido. Fue un tiempo usado para averiguar algo, ¿no? Entonces, me parece que hay que tratar de que haya buena conciencia con esos intentos que uno hace, tal vez de una carrera o de un proyecto, de un trabajo, de una función en una empresa. Todos esos experimentos, todas esas pruebas son legítimamente intentos de ir viendo qué pasa con uno en esa posición. También pasa con las parejas. Ahora nosotros pertenecemos a una época, a una cultura en donde uno no se casa virgen. Pero nos preguntamos, ¿cómo era antes? No habías probado nada, no sabías si tenías piel con esa persona, si iba a salir bien. Te casabas igual. Y ahí a veces enganchabas, a veces no. Hoy en día todos nos juntamos mucho más experimentados. Sabemos, tenemos más ingredientes, más elementos para saber si una persona nos viene bien o no. Tenemos también más opciones. Ni hablar del extraordinario avance civilizatorio que supone la existencia de Tinder y Happen para este menester en especial. Nunca bien valorado, nunca del todo reconocido. Por supuesto también las redes sociales en general, ¿no? Bueno, sigo con los comentarios. Alberto, la sobrecarga. Hexagrama número 28 de Liching. Mirá, qué bueno. Carlos e Isabel, da la impresión de que para que funcione un proyecto hay que pensar como protagonista y no como empleado. Claro, pero te doy un paso más. Hay que actuar como protagonista y no como empleado.
Dejemos de situar el asunto en el punto del pensamiento, situémoslo en el punto de la acción. Todo consiste en eso, en pasar a la acción y en saber aceptar los límites de la acción, el estilo de la acción, un montón de cosas hay que pensar ahí. Dale, Tismin. ¿Dónde estás? Uy, ahí estoy, ahí me Gustavo, desmonté. Sí. adelante. Cuando yo tuve la oportunidad de hacer 2 maestrías de gestión, en ambas, una en la UBA y otra en la DITELA, como para compensar entre ellas. En ambas había una materia central que se llamaba proyecto y que la daba un project manager. La verdad es que si seguís todo lo que te dan, es como si fueras un caballo que te dieron una silla y te van a montar. Porque es un corset. Ahora, si caes, también he leído el libro que recomendaste, que comparto la recomendación, El camino del artista, que es muy bueno para cuando tenés o te da herramientas para cuando tenés los baches. Lo que Hemingway llamaba cuando se me secó el pozo. Pero también ahí el riesgo es la dispersión, porque cuando vos abandonás el corsé, salís disparado como caballo loco. Y en la prueba y error te quedás ahí medio empantanado y después decís, pero ¿cómo? ¿Yo no era un artista y no estaba en un bache? Y no, si por ahí ni empezaste, ni llegaste, ni terminaste. Me parece que el gran desafío en esto es poder caminar con un poco de satisfacción los pasos que uno pueda dar. Bueno, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con eso? De todas maneras, yo creo, no, de todas maneras no, porque parece que plantearon una objeción y no es una objeción, es una continuación de tu idea. Yo creo que la satisfacción también tiene que ver con la concreción. Si una persona quiere escribir, tiene que empezar a parir productos. Yo la carrera del escritor la concibo así. Quiero escribir, muy bien. Tenés que pensar en los próximos 5 años. En esos 5 años vas a aprender a estar, primero, aprender a estar cómodo con la escritura, a fluir. Después vas a hacer una serie de cuentos. Después vas a hacer una novela el segundo año. Después, hacia el final del segundo año, vas a hacer un sketch para un amigo que está haciendo un programa. Después, el otro año, vas a hacer otra serie de cuentos e intentar una obra de teatro. Después, en el cuarto año, vas a hacer con otro un guión para proponerlo a una cadena de series. Uno pone una oficina de producción. Para no perder el interés y para seguir enganchado, tiene que sacar productos. Y esos productos a lo largo de 5 años van a ser un montón, y algunos van a ser muy buenos y otros más o menos, como le pasa a todo autor. No hay autor que dé puntadas, digamos que perfectas. Todos, cuando hacemos obras, hacemos desparejamente. Y el mismo Woody Allen tiene películas extraordinarias, tiene películas más o menos. Pero nadie se salva de eso. No existe persona que se salve de la irregularidad del ánimo, de la irregularidad de la calidad de la producción, de la irregularidad de los vaivenes normales de la vida. Es decir, todo eso es siempre inevitable y hay que llevarse bien con eso, digamos, ¿no? Hay que incorporarlo. Pero me parece que una manera, quería agregar esto a lo que vos decías, una manera de que la gente no se frustre y también de plantear la exigencia en donde corresponde plantearla, es el transformar a las personas en productoras de objetos de intercambio. Se trate de cualquier tipo de proyecto, hay que parir, hay que dar forma y esto se pone a circular por dinero o no por dinero, se empieza tal vez sin dinero, después un poquito, después más o no, depende del proyecto. Pero si uno se queda en el plano de la acción sin cierre, de la acción que siempre persigue algo que no termina, no va. Y quiero decir un punto sobre la exigencia. Digamos, nosotros creemos, y estoy de acuerdo, y ya vamos a ir terminando, pero vamos a terminar menos cuarto. Yo estoy de acuerdo con la idea que todos debemos compartir de que la exigencia es inhibitoria. Bueno, pero depende dónde pongas la exigencia. En el trabajo de escribir, si pones la exigencia, en cualquier trabajo, si pones la exigencia en el punto de la calidad, vas muerto, porque no puedes hacer nada que no sea bueno.
Pero las cosas no se hacen haciendo solo cosas buenas. Las cosas se hacen haciendo muchas pruebas. Y las pruebas son algunas mejores, otras peores. Entonces, ¿dónde hay que poner la exigencia? Para mí, en la cantidad. En el caso de la escritura tenés que escribir mucho. En el caso de otro tipo de proyectos, en el movimiento. La exigencia está puesta en que no podés parar de moverte. Pero lo que estoy haciendo ahora no es muy valioso. Bueno, es lo que estás haciendo ahora. Vamos a ir avanzando a otras. Pero ahora decaí un poco. Bueno, está bien. Entonces, a ver si avanzás un poco por acá o esperamos un poco. Tal vez se está gestando un paso superador. Vamos a esperar un poco. Pero hay que mantener el movimiento. Bueno, ¿qué más, che? Antes de cerrar, ¿alguien tiene alguna intervención? Levantando la mano. Ahí, Edith Palacio, la estoy viendo. Dale, Edith. Mirá, yo tengo muchos proyectos, creo que están todos expuestos en la red. Algunos me fueron robados, esto también lo denuncio públicamente. Algunas cosas me pasaron a mí en persona. Yo creo que el limitante mayor que tienen las personas es en sí mismo muchos querer copiar lo que el otro hace sin darse el lugar, digamos, correcto de lo que uno puede hacer. Esto me pasó a mí por compartir. Yo fui con un proyecto que es abarcativo, que era para participar entre muchos, y todos quisieron ocupar mi lugar, y yo me retiré. ¿Se entiende? Sí, escúchame. Ahí dijiste algo que dije, esto está buenísimo para retomar y ahora me lo olvidé. Dijiste muchos proyectos, la web. Lo de copiar. Es muy frecuente, y en parte hasta legítimo, que una persona que va a hacer algo crea que lo primero que tiene que hacer es indagar si alguien lo hizo antes en otro lado, o cómo lo hacen otras personas. Quiero hacer un servicio para redecorar cocinas. A ver qué hay, web, redecoración de cocinas. Dinamarca, remodelan, y entonces tu proyecto empieza a tomar forma, no en función de tu experiencia concreta o tu interés, sino empieza a tomar forma en función de referencias. El caso más extremo, porque esto se hace mucho en la televisión argentina, y voy a ponerles un ejemplo de lo que a mí me pasó en un proyecto en donde el programa se llamaba El Circo Romano, un programa de, ¿cómo se llama Romano, el actor? Gerardo Romano. Guionista, director Emilio Alfaro, una vieja figura del teatro, ya murió. Y el equipo de guionistas estaba dirigido por Atilio Veronelli, que es un genio. Como guionista de humor, la verdad que tiene un talento tremendo, es el creador de los principales personajes de Gasalla. Entonces me llamaron a mí como guionista, estaba José Pablo Feynman haciendo algún desastre por ahí, etc. ¿En qué consistía el trabajo? Gerardo Romano había ido a Inglaterra y se había vuelto con una pila así de VHS, porque por supuesto era la época del VHS. Entonces, en equipo veíamos los sketches, VHS de humor, de Eddie Murphy, de Monty Python, etc. Veíamos los sketches y de repente Gerardo decía, este quiero, háganme este. O sea, copiar ese. Y yo decía, pero si somos artistas, nosotros estamos acá para inventar cosas, no para copiar otras. Ay, habló el moralista. En el equipo yo era el moralista porque denunciaba esa situación. Me parece graciosa la anécdota. Pero es muy frecuente que la gente que va a hacer cosas aquí crea que tiene que copiar lo que se hace afuera, porque afuera vale, y esta es una realidad evaluada. Es lo más estúpido que existe. Acá los árboles son tan árboles como en Dinamarca o en Francia, los ríos son tan ríos como en Estados Unidos, las personas son tan personas como en cualquier puta parte del mundo. Y uno lo que quiere es hacer lo propio. Y eso es lo que alimenta el avance de un proyecto. No una forma externa. Bueno, calma. Che, voy a ver, vamos acá. Gustavo dice, parece que me toca el rol de iconoclasta en tus grupos. Vivo en Maschwitz, en el último desarrollo de Constantini. Si querés ser desarrollador como él, necesitas su talento y empuje. Si querés vivir como él y viajando con una esposa de 40 años menor, necesitas armar un ejército. Bueno, un ejército. Es un caso aislado. Nos desviamos si lo ponemos en el centro de la escena. Bueno, estamos terminando. Son las 9:45, tenemos que ir a cenar o a preparar la comida. Les agradezco mucho la presencia. Esto lo voy a llevar a YouTube. Si lo quieren ver, después les paso el link. Lo van a ver si no en mi canal. Los interesados en hacer el taller de hacer,
me consultan por privado los detalles. Ojalá algunos se enganchen. Es fabuloso, el trabajo es fabuloso. Me encanta hacerlo. Cuando llega el momento del encuentro, el miércoles 19:30, es un momento de placer y de entusiasmo. Y así como yo impulso los proyectos de los demás, todo eso se me vuelve encima y termina por impulsar mis propios proyectos. Cualquier cosa que me quieran decir sobre este o cualquier otro tema, como saben, siempre estoy a tiro de mail o a tiro de cualquier red social, respondo siempre. Les agradezco mucho la presencia. Espero haber sido útil. Chao a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao.